Y vamos a estar meditando en un versículo, en el capítulo 11, versículo 6. Y la bendita palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera, Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creo que todos lo sabemos, todos hemos escuchado, todos estamos siempre allí pendientes de lo que es verdad, agradar a Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿cómo está agradando usted a Dios? Y el versículo que estamos leyendo es que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y estábamos, como yo le compartí a usted al principio de este año, de este mes, que el Señor me inquietaba con esa palabrita de 2 letras, fe, que no podía apartarme de este tema, porque este tema ha sido muy importante en mi vida. El Señor me ha ministrado. Y no le voy a decir, es que a lo mejor, no, es que el Señor lo conoce todo, que nosotros muchas veces estamos haciendo las cosas mal, no las hacemos como Dios nos demanda que lo hagamos. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Estas preguntas deberíamos de hacernos, cada creyente hacerse esa pregunta. El significado de la fe va más allá de creer en Dios una sola vez. Es creer, es obedecer, es caminar, es actuar de acuerdo a su palabra y sus promesas. Teniendo esa seguridad, sabiendo nosotros, teniendo la certeza que Dios es el único Dios fiel y que Él es el único que nos da la sabiduría que necesitamos. Sabiduría para poder caminar de la mano de Él. Sabiduría para seguir creyendo. Sabiduría para poder experimentar el amor de Dios. Sabiduría para poder vivir en esa abundancia, pero no material, sino que espiritual. Sabiduría para poder entender, llegar a entender qué es fe, cuál es la fe que Dios me está pidiendo. Que cómo yo puedo agradar a Dios por medio de mi fe. Esa sabiduría es la que necesitamos y Dios la da. Él es el único que la puede dar, nadie más. Y cuando vemos nosotros este capítulo 11 del libro de Hebreos, en verdad encontramos tantas cosas, tantos hombres que habla acá, y yo me quedo impactada porque ninguno de ellos, de lo que habla aquí la Biblia, ninguno de ellos se quejó. Y tal vez podemos decir es que la pasaron todo bien. No, muchos no la pasaron bien, pero no se quejaron, solo obedecieron. Y obedecieron con gozo. Y eso fue lo que agradó a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿estamos obedeciendo nosotros? ¿Estamos pasándola con gozo? No importando cómo está. ¿Está nuestra fe pegada a Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Sabe que cuando encontramos en la Biblia, encontramos a muchos hombres, pero vamos a tocar nada más 4 hombres? El caso de Abel, Enoc, Noé y Abraham. ¿Usted sabe cómo agradó Abel a Dios? Por medio de su fe. ¿Usted se imagina cómo fue? La palabra de Dios lo dice. Y si usted ve ahí, cuando habla de Abel, dice el versículo 4, oiga bien, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Está en la galería. Por la fe Abel agradó a Dios,
¿Cómo? Dando lo mejor, dando lo primero, dando con excelencia. Esto a mí me lleva a entender que Abel comprendía, entendía, estaba seguro qué lugar ocupaba Dios en su corazón, quién era Dios para él. Cuando usted y yo estamos seguros, sabemos qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas y sabemos quién es Dios para nosotros, nuestras acciones hacia Dios van a ser acciones de excelencia, porque la acción de Abel fue una acción de excelencia que lo llevó a desprenderse de todo, a no ser egoísta, lo llevó a priorizar, a dar lo mejor para Dios. Él agradó a Dios, él quería agradar a Dios por medio de su acto de excelencia. Y una acción es la demostración de lo que nosotros somos. Tengamos cuidado. Nosotros que nos llamamos creyentes, nosotros que somos creyentes, nosotros que vamos a una iglesia, nosotros que leemos la palabra de Dios, nosotros que tenemos un conocimiento, que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, nosotros que tenemos un conocimiento que Dios es el Dios verdadero, que es un Dios vivo, que no es un Dios muerto. Tengamos cuidado con nuestra acción. La acción de Abel habló por él. Y por eso es que queda ahí plasmado en esa galería de la fe, que dice por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Vea, es que Abel estaba bien consciente quién era Dios. Y eso me demuestra a mí la importancia de lo que le tenemos que darle a Dios por medio de nuestra fe. Y yo no le estoy hablando de dinero, no me malinterprete, porque la gente cuando escucha esa palabrita de dar, inmediatamente se van al bolsillo y no tienen la culpa. Es que muchos creyentes ya están pelones, despelucados, de tanto sinvergüenza vividor que está haciendo negocio con la palabra de Dios. Entonces cuando se habla de dar, que le dio, inmediatamente se tocan el bolsillo y dicen, no, si es posible hay que ponerle candado. No, usted le da a Dios en su servicio. Cuando usted sirve a Dios, usted le puede dar un servicio excelente a Dios. Cuando usted va a orar una oración excelente a Dios, cuando usted va a servir a la iglesia, cuando usted va a limpiar la iglesia, porque acuérdese que la iglesia es la casa de Dios, no es la casa de los pastores, no es la casa de los hermanos, no. Al igual que los pastores, todos disfrutamos la casa de Dios. Y al igual que los pastores, todos juntos, pastores y ovejas, todos somos miembros de ese cuerpo de Cristo, donde vamos a la casa de Dios y disfrutamos porque sabemos que es la casa de Dios. Muchos de nosotros decimos, ay, no, es que yo no tengo nada que darle a Dios. Y no sé a qué se refiere cuando usted dice que no tiene nada que darle a Dios. Con su servicio, con su gozo, cuando usted llega a la iglesia, que es la casa de Dios, no importa los problemas que usted lleve, pero usted lleva su mente puesta en Dios, que va a darle una alabanza con excelencia, una adoración con excelencia. Y que no importa cómo usted haya pasado la semana. Pero claro, si usted va con sus problemas y los lleva a la iglesia y no los va a depositar al altar, sino que usted los lleva con usted, porque como usted es más poderoso y usted puede, y como a usted le gusta vivir así, no se desprende. Yo le pregunto, ¿usted cree que usted está agradando a Dios? Dándose sacrificio excelente, ofreciendo esa ofrenda de alabanza, de adoración a Dios. Pregúntese, analicémonos nosotros mismos. Cuando dice por la fe, Abel,
Wow, es que yo me imagino que Abel desde que empezó, todo antes que empezaba a sembrar algo, por decir así, a sembrar algo, Abel pensaba, es que esto, lo primero, lo mejor es para Dios. Es que la primicia va a ser para Dios y lo mejor va a ser para Dios. Porque él sabía quién era Dios para él. Entonces, cuando veo el ejemplo de Abel, a mí me está hablando la palabra que depende cómo es, cuál es el significado que yo le doy a Dios en mi vida, así van a ser mis acciones. La fe de Abel para mí es un ejemplo, y no sé si para usted, un ejemplo cómo darle a Dios, ya sea en su tiempo de oración, tiempo de intimidad con Él, tiempo de entrega, tiempo de ayuno, ya sea en servicio, ya sea en cualquier cosa que usted vaya a dedicar para Dios. Todo. Con el ejemplo de Abel, a mí me dice que todo tiene que ser con excelencia, porque es para Dios. Luego me dice la palabra en el versículo 5, por la fe. ¿Sabe qué me gusta? Que siempre dice, empieza por la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe alcanzaron, por la fe obedecieron. Me encanta esa palabra cuando empieza cada versículo, por la fe. El versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! De haberlo agradado. ¿Cómo lo agradó Enoc a Dios? En la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y sabe que en mi criterio personal, pienso que caminar con Dios es un desarrollo, es algo a desarrollarse, que no es de la noche a la mañana, eso se va desarrollando paso a paso. Empieza con esa amistad con Dios, empieza a querer conocer a Dios, y cuando usted ya va con como esa amistad que se va acercando, que lo va conociendo, usted le va obedeciendo, usted como ya lo conoce, usted sabe qué es lo que Dios está pidiendo y empieza a obedecer, ya no reniega, le guste a usted o no, obedece lo que Dios está pidiendo y allí usted lo llega a agradar. Pero Enoc vivió en la tierra, pero su caminar era diferente a las demás personas. Cada paso que daba siempre iba dirigido conforme a la voluntad de Dios. Enoc se movía no a su manera, no a su capricho, no en su necedad. No caminaba hacia el mal. Él caminaba conforme a la voluntad de Dios, en obediencia. Él caminaba en dirección, a la dirección que Dios lo llevaba, en dirección con Dios, de la mano de Dios. Sus pies no se encaminaban a buscar a otra persona, sino a Dios. Sus pies no se dirigían a hacer lo que él quería o a lo que los demás le podían decir que hiciera. Él no caminaba en oscuridad, sino que él caminaba bajo la voluntad de Dios. Cada paso que lo daba bajo la luz de Dios. Caminaba en integridad. Caminaba de la mano de Dios. De esa manera Enoc agradó a Dios con su fe. Porque la fe que él tenía en Dios lo llevaba a saber que Dios no lo iba a llevar a un camino mal, que Dios no lo iba a perder, que Dios no lo iba a meter en un camino que no era de provecho para él. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? La fe nos lleva a caminar con Dios.
Y cuando caminamos con Dios es caminar bajo la voluntad de Dios, caminar conforme la voluntad de Dios, me guste o no, obedecer la voluntad de Dios. Y cuando obedezco la voluntad de Dios, agrado a Dios. ¿O qué padre no se agrada cuando un hijo lo obedece, le guste o no? Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, dice este hijo, bueno, es mi papá, no le entiendo, no sé, pero él sabe lo mejor. Número 1, es adulto. Número 2, pues es mi papá. Y número 3, si él me está diciendo eso es porque él sabe lo que me conviene. ¿Cuántos de nosotros como hijos muchas veces no nos agradó lo que nuestros padres nos decían? Entonces imagínense, cuando nosotros agradamos a Dios, cuando nosotros queremos agradar a Dios, es hacer aquellas cosas que nos guste o no, las entendamos o no. Eso nos lleva a agradar a Dios con una obediencia que no importa si le entiendo o no le entiendo. Este hombre, Enoc, él obedeció a Dios sin entender. Y eso es lo que agrada a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Con esa forma agradamos a Dios, obedeciendo, no importando si no entendemos. Otro hombre que está aquí en esta galería de la fe es Noé. Y dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y oiga lo que dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe, por la fe. Imagínense, volvemos a lo mismo, ¿no? La obediencia. Noé agradó a Dios con su fe, obedeciéndole. Dios le dio una orden, Dios le advirtió algo, y Noé no dijo, ay, pero por favor, yo nunca he visto esto. ¿Cómo va a pasar esto? Estoy de loco, yo estoy quedando loca, yo estoy quedando loco. No preguntó, Noé solamente obedeció. ¿Usted cree que de Noé no se burlaba las personas? ¿Usted cree que a Noé no lo criticaban? Porque vivía así como nosotros en planeta Tierra, con el mismo tipo de personas que hay ahora. Siempre ha habido el tipo de personas burladores, los criticones, los que se oponen. Siempre ha habido eso. Siempre ha existido ese tipo de personas. Pero a Noé no le importó. A Noé no le importaron las burlas, a Noé no le importaron las críticas, a Noé no le importó de que lo llamaran loco. Él solo creyó a la advertencia que Dios le había dado y a la orden que se le había dado a él. Que a Noé empezó a predicar, Noé empezó a decir, oiga, Dios me ha dicho de que va a venir un diluvio. Y dice Dios de que haga una arca y que todo el que se mete en el arca va a ser salvo. Yo me imagino que todos decían, ¿y este loco qué le pasa? Y este loco, imagínense, hermana Sara, que esté la burla constante, que esté la crítica constante. La pregunta que yo me llegué a hacer aquí es, ¿será de que esas críticas, esas burlas nos pueden llevar a desanimarnos y tirar el proyecto, tirar lo que Dios nos ha dado, no obedecer? ¿Será? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? De que tanta crítica, tanta burla. Fíjese que a mí sí me pasó y yo les he comentado a ustedes. Cuando yo empecé el pastorado, no porque yo quería, sino que a Dios le plació. Cuando empecé el pastorado, en verdad, eran tantas cosas que yo llegué a decir, no, señora, a esto me llamaste. No, si yo cuando no era pastora yo vivía mejor, yo tenía este tipo de problemas, yo tenía este tipo de críticas, yo tenía este tipo de burlas, yo tenía este tipo de humillaciones, yo no tenía nada de esto. Porque en verdad cuando usted empieza un ministerio, usted quiere agradar a todo mundo y se está olvidando de agradar a Dios. Imagínense. No, yo me imagino que desde el primer día que empezó a declarar, a predicar,
a predicar ese mensaje de salvación, a hablar de la advertencia que Dios le había dado, se empezaron a burlarse de él. Desde ahí empezó la burla. Cuando él empezaba a predicar de ese diluvio que iba a llegar, de ese desastre que iba a llegar y que nunca habían visto nada, pues a él nadie le creía. Pues yo pienso que era lo contrario. Empezaban a decir, está loco, y se burlaban. Ve, loco, hoy viene loco. Me imagino que así lo llamaban. Porque en ese tiempo pues no había habido lluvia. Pero ve, aún con todas las burlas y considerado como loco, desquiciado, demente, lo que fuera, él siguió construyendo esa arca. Él dijo, la voy a construir, voy a obedecer lo que Dios me dijo. Y estaba construyendo bajo la obediencia, bajo una orden que Dios le había dado. Y a Dios le agradó la fe de su siervo. Porque Noé en obediencia puso manos a la obra, sin importar que nunca había visto ese suceso que estaba a punto de suceder. Y por eso es que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, preparó el arca. Y vea qué bonita esta fe, el 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. ¿Se da cuenta? Abraham agrada a Dios con su fe en lo mismo, en la obediencia. Porque cuando él es llamado, que Dios lo llama, que tengo un propósito contigo, ven, voy a llamar. Él fue llamado a dejar su estabilidad, a moverse de un lugar que era suyo, que era propio, que lo conocía como la palma de su mano, moverse a un lugar desconocido. Pero él no dijo, ¿y a dónde voy a ir? Ay, pero es que ahí no conozco, pero es que yo estoy aquí plantado, pero es que aquí tengo todo, aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis vacas, aquí tengo todo lo material. ¿Y cómo voy a dejar esto? No, yo no me voy a mover. No, Abraham obedeció. Abraham se movió en fe. Y esa fe fue la que agradó a Dios. Abraham lo dejó todo para obedecer al llamado que Dios le estaba haciendo. Y por eso es que dice que por la fe, Abraham obedeció, agradó a Dios. ¿Se imagina usted? Hágase este cuadro. Imagínese usted que está tranquilo, que lo tiene todo y que usted dice, bueno, aquí voy a terminar mis últimos días, como por ejemplo en mi caso. Mis últimos días son allá en el campo, Texas. Dios me está bendiciendo, me está dando una bendición. Estamos preparando ahí el ranchito, mi ranchito para vivir con gallinas, vacas y vivir tranquila. Eso es lo que yo estoy pensando. Imagínense que después de que ya tengo todo hecho a mi gusto, a mi manera, porque la honra y la gloria es para Dios. Él es el que me está permitiendo todo esto. Escoger cada material que se está usando en esa bendición. ¿Sí? Y que el Señor me llame y me diga, vete para allá. Y yo ya me imaginé en verdad que con esta palabra que Dios me ha hablado a mí, yo ya me imaginé eso. Imagínense, después de estar tranquilo, cómodo con todo y decir hasta aquí, bueno, estos son mis últimos días. Está en su tierra, está en lo que usted ha escogido y de repente lo deja todo para irse a una tierra extraña que no conoce, que nadie lo conoce, que no sabe qué es lo que le espera, que no sabe cómo es el lugar, cómo son las personas y solo lo hace por obedecer a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Dejó comodidad. Dejó todo. Imagínense. Y luego después, Dios le pide a Abraham, imagínense, Dios le pide a Abraham lo único que tenía, lo que más amaba. Usted ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Que fue su hijo. Pero él, en obediencia, en las dos ocasiones que Dios le pidió que lo agradara con su fe, él no se negó. Él no se negó.
Dice hermana Sara, siempre que obedecemos, nosotros ganamos, porque Dios nos premia con sus promesas, ya sea que las veamos parciales o completas, porque todos ellos recibieron. El que la recibió en su totalidad fue Noé. Y los demás no vieron todo lo prometido, pero no por eso dejaron de creer. Y eso es fe. Y esa es la fe que agrada a Dios. Con esa fe agradamos a Dios. Imagínese usted, porque de la misma manera que Dios llamó a Abraham, yo le pregunto a usted, ¿Dios lo ha llamado a usted para algo en sus caminos? De la misma manera que llamó a Abraham para salir a servirle, a amarle y a desprenderse de todo, de que estamos apegados, que tal vez Abraham estaba apegado, de esa misma manera Dios nos llama a nosotros. Empezamos a crecer en esa fe, empecemos a construir esa fe. Porque sabe que cuando Dios nos llama a hacer algo, a hacer un cambio drástico, es que Él quiere que nosotros salgamos de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. De la manera que nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios, esa manera cómoda. No, Dios dice, ¿sabes que no me gusta esa manera? No me gusta esa forma. Yo quiero hacer algo diferente contigo. Yo quiero forjarte una fe más profunda, una fe diferente. Yo quiero que empecemos, porque es que Dios es el arquitecto, que empecemos a construir una fe diferente, a construir un carácter en tu vida. Pero solamente necesitamos obedecer a Dios, para agradarle a Dios, con esa fe, creyendo que no importa qué es lo que va a pasar, pero que yo quiero agradar a Dios por medio de mi fe. Y cuando hacemos eso, Dios ya reflexione. No sé si la palabra sea para usted, pero para mí, yo estoy segura que es para mí. Reflexionemos, yo le invito a que reflexionemos. Que es necesario creer, confiar en Dios, buscarle, pero que la mejor manera de hacerlo es si estamos estancados, si estamos paralizados, si estamos creyendo a medias, si estamos creyendo egoístamente, si estamos creyendo solo en mi bienestar, lo que recibo. Levantémonos donde estamos estancados, de donde hemos caído o donde estamos paralizados. Levantémonos y empecemos. Yo le hago la invitación esta tarde, ¿verdad? Que creamos, que confiemos, esa certeza, esa convicción, que sigamos adelante sin renunciar, sin desmayar. Que sigamos creyendo que no importa si yo me muero ahorita y yo no veo que el Señor vino, pero que mi fe siga plantada ahí, que yo estoy creyendo en la vida del Señor. No importa cuándo va a ser, no importa si no es ahora, no importa si es mañana, no importa si es en el otro siglo, no importa. Pero que yo estoy creyendo que Él viene por su iglesia. Que yo estoy creyendo que allá hay una morada para mí. Y para usted también. Sigamos creyendo. Empecemos a construir una fe diferente. Recordemos que la fe es un don de Dios. Es un regalo que recibimos gratuitamente nosotros cuando lo conocemos. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, y eso es por medio de la fe. Si usted ha creído que Jesucristo es el Salvador, que en Él se encuentra y Él da la vida eterna, que Él es... sigamos construyendo esa fe para agradar a Dios, porque por medio de la fe, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. Empecemos a activar ese don de Dios, que cuando leamos la palabra de Dios y que nos gusta la galería de la fe, que no solamente nos gustó y lo leímos así, lero, no, que esa galería de la fe sea un recordatorio para nosotros los creyentes del verdadero significado de esa palabra de 2 letras, fe. Un solo capítulo nos da testimonio
de esos hombres que obedecieron, que caminaron y agradaron a Dios con su fe. Cada vez que usted lea que dice por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe. Siempre dice que por la fe, lea lo que dice y detengámonos ahí. Detengámonos. Y que Dios diga por la fe. Por la fe la iglesia se levanta. Por la fe estamos esperando la venida del Señor. Por la fe estamos siguiendo en este camino. Que ese capítulo que lo llamamos Galería de la Fe sea en verdad esa vitamina que nos inyecte a construir esta fe verdadera, no la fe torcida que tenemos, no la fe egoísta que tenemos, no el concepto de fe personal que tal vez usted pueda tener. Lleguemos al concepto de la fe espiritual. Esa es la fe que agrada a Dios. Porque por esa fe alcanzaron buen testimonio estos hombres. Por esa fe. Recordemos siempre. Cuando leamos, recordemos lo que dice. Que por la fe esos hombres hicieron, lograron, obedecieron, alcanzaron. Conquistaron reinos. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Y muchas cosas más, léalo. Yo le dije hace 2 martes que lo leyera. Recuerde, la fe lo lleva a alcanzar grandes logros con Dios. Y es con Dios, porque de qué sirve que usted tenga logros con el hombre, pero con Dios no hay nada. La fe lo llega a tener, lo lleva a las victorias que Dios es el único poderoso. Y la fe es la única garantía que tenemos. Estamos esperando la venida del Señor. A los que estamos creyendo que por el sacrificio en la cruz nosotros somos salvos cuando le creemos y le aceptamos. La fe, esa certeza, que no importa que no estamos viendo, pero lo estamos creyendo. La vida de fe siempre será criticada. ¿Y sabe por quién? Por aquel que no conoce a Dios. Va a ser burlada por aquel que no conoce a Dios. Va a ser destruir, va a querer destruirla, pero por el que no conoce a Dios. Pero usted y yo le conocemos. Dice hermana Sara, qué bonito, dice, sería que nosotros apareciéramos en esa galería. Por la fe, Noemí alcanzó esto. Por la fe, Sara alcanzó esto. Por la fe, Julia logró esto. Por la fe, Natalie llegó a esto. Por la fe, Lourdes se levantó. Por la fe, Marta logró lo otro. Por la fe, Ana logró lo otro. Por la fe, Esmeralda se levantó en fe. Por la fe, Camila. Por la fe, Alex. Por la fe, Giovanni. Por la fe, todos los que estamos ahí sirviendo a Dios. María, Raúl, por la fe. Sí, sería muy hermoso, hermana Sara, que dijera por la fe. Pero sigamos creyendo, sigamos creciendo en fe.